estás? ¿Cómo andas por aquí? Yo aquí en mi martes, que es lunes, porque celebramos allá el Día de la Independencia de México. Y contenta de conectarme en este en vivo contigo el día de hoy. Hoy quiero hablarte de 3 bloqueos súper comunes que tenemos las mujeres cuando queremos dar el siguiente paso. Que nos impiden, que nos frenan constantemente. Pero si además queremos dar un siguiente paso, queremos emprender, queremos inclusive tener un puesto más alto en nuestra compañía. Pero en mi caso, ¿no? Quieres emprender, quieres tener ese negocio adicional que está montado en redes sociales, pues esto es algo común de todas. Entonces quiero hablarlo porque a mí también pasó. Y las cosas que nos bloquean a hombres y mujeres son distintas. Y esto está súper estudiado. Les quiero recomendar este libro que amo, de How Women Rise. Es de un coach súper profesional que a nivel mundial tiene un negocio que ayuda a altos directivos, a personas de altísimo nivel a seguir creciendo. Y él junto con Sally Helgensen escriben este libro porque se da cuenta al atender a esta persona, darle coaching, que las mujeres tenemos distintos retos en cuanto a nuestro crecimiento. Nos planteamos distintas las cosas en general, ¿verdad? Habrá quien tenga obviamente rasgos comunes, pero llegué yo a este libro porque yo tengo la firme convicción de que, y esto después de leer muchos libros de crecimiento personal, de que la verdad, muchos de esta literatura pues no nos aplica a las mujeres porque tenemos circunstancias diferentes. Y fue así que llegué a la cuenta de esta mujer y a este libro súper renombrado a nivel mundial, que hoy te recomiendo. Pero bueno, dicho esto, te quiero decir que en este libro descubrí que varias de las cosas que a mí me estaban bloqueando cuando empecé a emprender, las explica muy bien en este libro, ¿no? Esta mujer y este cuate, Marshall y Sally, ¿no? Entonces, el primer bloqueo que yo tuve cuando decidí, ok, ya no voy a hacer lo que estaba haciendo. Ya no voy a trabajar como académica, ya no voy a estar en la universidad, ya no voy a hacer esto. El primer bloqueo que tuve fue el bloqueo a la perfección, ¿sí? Y el deseo de ser demasiado competentes. Este es el bloqueo del que habla él y te lo voy a explicar como yo lo viví. Y esto es que, bueno, durante toda tu vida, además de la vida académica, que decía en mi cuenta, en paralelo, pues estuve muchos años trabajando como socia de una agencia y además llevé por años ads, ¿no? Entonces, sabía de comunicación, sabía de marketing, pero dejé la universidad y no me sentía, con lo que ya tenía de años de experiencia, suficiente para empezar un negocio, porque sentía que me faltaba otra certificación, sentía que me faltaba estudiar más, sentía que me faltaba quizás más clientes, sentía que me faltaban muchas más cosas todavía para dar el paso. Y esto es como muy común, nos pasa a todos, pero a las mujeres más. Y tendemos a sentirnos presionadas, ¿sí? Para hacer todo de forma perfecta. Y esto no nos afecta, y si estás escuchando y te está afectando así, escríbeme, coméntame cómo. No es solo para emprender, no es solo para las cosas nuevas, sino nuestra vida diaria. Queremos ser la mujer perfecta, la empresaria perfecta, la madre perfecta. Y en todas estas áreas de desarrollo que queremos ser perfectas. Fíjate, no es dar el máximo, no es hacer lo mejor posible, es ser perfectas. Pero la verdad es que nos cuesta mucho trabajo por eso. Delegar tareas, nos cuesta también asumir nuevos desafíos que pueden hacernos crecer. Porque en realidad de fondo hay un miedo, detrás de esa perfección, hay un miedo de no cumplir con expectativas propias o expectativas de otras personas. Y ese es el miedo que nos hace quedarnos en la perfección. Ese es el miedo que nos hace quedarnos ahí. Entonces, yo quisiera pues contarte cómo ese miedo me frenó. O sea, me costó mucho tiempo, perdí mucho tiempo en definir el nicho al que yo me quería dirigir, o más bien darme la oportunidad de seleccionar ese nicho que yo quería, pero que no sentía que era suficiente, o que no era pero yo nunca me había dedicado a eso en específico, y es que no va a salir perfecto. Y este es realmente el problema, ¿no? Y cuando ya estamos trabajando las tareas, el problema se refleja en que nos agarramos 80 cosas que nos echamos encima, porque nadie lo puede hacer igual que nosotros. Entonces esa perfección es
uno de los peores bloqueos que podemos tener cuando queremos empezar nuestro negocio y al final crecer en la vida. Un segundo bloqueo que la verdad también describen y que yo lo viví y me siento súper culpable por esto, porque nos pasa mucho a las mujeres, es que no buscamos el reconocimiento que merecemos, ¿no? Yo no sé tú, pero cuando yo crecí, yo siempre fui como muy de lidercilla. Y entonces la gente tendía a decirme que era presumida, que era mandona. En la universidad me decían la jefa, mis compañeros de la carrera de comunicación. Porque claro, o sea, yo mostraba como un liderazgo natural que luego lo encaucé cuando trabajé en instituciones internacionales, en colaboración con Naciones Unidas. Cosas increíbles que pude experimentar. Gracias a que otra mujer, que fue mi profesora, vio que tenía ese potencial y entonces me conectó con esa parte de mí, ¿no? Dijo, a ver, esa niña tiene este liderazgo, vamos a conectarla con lo que se lo va a desarrollar más en algo padre, ¿no? Y así llegué a desarrollar pues ese tipo de liderazgo, pero en realidad cuando vas creciendo como niña muchas veces, si eres muy lidercilla, te dicen, ay, presumida, ay, no andes diciendo. Y de hecho me dijeron presumida muchas veces. Por eso se los digo, ¿no? En que yo presumida era, que me hablaba mucho de mis cosas. En cambio, cuando mis compañeros, por ejemplo, en la universidad, cuando trabajaba en la universidad, hablaban de sus logros, era, wow, ven a contarnos de tus logros. Ven a decirnos cómo te fue, cómo lo estás haciendo, cómo lo estás logrando. Entonces sí hay una diferencia ahí, como un sesgo importante entre cómo vemos el liderazgo y cómo vemos las cosas que hacemos entre hombres y mujeres. Entonces muchas veces las mujeres nos... ¿cómo te diré? Nos cuesta trabajo dar ese paso y buscar el reconocimiento. Y eso a mí me afectó en mi trabajo porque me costaba como que compartir, me sentía que iba a presumir, si compartía mucho los logros de mis clientes, demasiado. Y claro, es que yo en mi mente, ¿se acuerdan en el número 1 que les decía hoy de las cosas que bloquean a las mujeres a que no demos el siguiente paso al éxito? Tenemos el tema de la perfección, ¿no? Y lo que van a pensar los demás de nosotros. Entonces, claro, este miedo se puede ver también reflejado en el tema de no buscar el reconocimiento, ¿no? Entonces, en ese momento, tema específico, yo sentía que no lo podía compartir porque me iban a volver a decir que era una presumida y que era una exagerada y tal. Entonces, ten cuidado, si no estás buscando el reconocimiento que mereces. Y ese reconocimiento que mereces está no solo en decir lo que haces, en cacarear el huevo, como decimos. También está en pedir un aumento si estás trabajando, en darte la oportunidad de decir, quiero vender más para tener un mejor ingreso. Está en ese autorreconocimiento, ¿sí? Tanto externo como interno. Entonces, muchas mujeres nos destacan por promover sus logros y hace falta que las mujeres nos destaquemos por promover esos logros. Nuestro trabajo no habla por sí solo. Las personas no nos están mirando todo el tiempo. Entonces, como las personas no nos están mirando todo el tiempo, no tenemos por qué esperar a que nos digan, oye, qué bien lo estás haciendo. Tú tienes que decir, lo estoy haciendo muy bien. Y porque lo estoy haciendo muy bien, quiero A, B y C. Y cada semana te mando un reporte y te explico cómo lo estoy haciendo mejor. Y en una reunión en la que estuvimos de trabajo, cuento las iniciativas que puse, ¿no? O en un en vivo hablo de cómo estoy creciendo y cómo desarrollé a un cliente. En fin, es literalmente decir qué estás haciendo porque nadie está poniendo atención todo el tiempo para ver que sí haces y cómo lo haces bien, ¿no? Esto, o sea, no decir estos logros, darte este espacio de reconocimiento o que otros vean lo que estás haciendo, limita nuestras oportunidades de crecimiento y, por supuesto, de atracción de nuevos clientes, de nuevas ventas. Nos puede frenar mucho, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a visibilizar ese valor que nosotros tenemos, el valor de nuestro trabajo, el valor de nuestra metodología, el valor de nuestro negocio, todo esto, qué valor tiene, ir contando esta historia y cómo nosotros contribuimos a esta mejora del mundo y de la gente que nos rodea. Y en tercer lugar, que está el miedo a incomodar, que es un miedo, es el tercer bloqueo más importante, el miedo al que dirán, o el miedo a incomodar, o el miedo a lo que van a pensar, ¿sí? Es el tercer bloqueo de las mujeres para el crecimiento, para ese salto cuántico, ¿no? Y entonces
aquí puedes tener muchísimas formas en lo que estés experimentando, ¿no? Porque las mujeres en general, no todas, pero tendemos a evitar ciertas confrontaciones o situaciones incómodas, porque así nos educaron a muchas. Si no, qué padre, de verdad, si no fuiste educada así, yo no fui tan educada así, pero aún así en mi trabajo, en mi ejercicio profesional, se la pasaban diciéndome que era una intensa, que siempre quería todo rápido, entonces que era una acelerada, ¿no? Que además son características que hoy hacen que sea una buena empresaria. Pero quiero las cosas rápido, quiero que funcionen, quiero probar algo nuevo, no me espero a ver si pasa o no pasan las cosas, las hago, ¿no? Pero en ciertos trabajos esas eran características negativas hacia mi persona, ¿no? Entonces es como te da de forma inconsciente, alguien más, hay quien lo tiene más consciente, pero de forma inconsciente dices, bueno, pues ya no voy a decir que esto lo podríamos haber hecho en 3 días, háganlo 50 semanas, ¿verdad? O sea, ya, total, ¿no? Da igual, no se me va a medir mejor si lo hago rápido, porque más bien soy una intensa, incomoda a todo el equipo, por querer hacerlo a mi ritmo. Entonces, puede pasarnos como mujeres que por miedo a incomodar a los demás, o al que dirán, de las acciones que hacemos o no hacemos, pues no hagamos lo que realmente queremos, ¿sí? Y esto afecta pues nuestros ascensos en los trabajos, nuestros ingresos como empresarias, y porque nos da miedo que nos digan eso. Oye, que seas una intensa y que eres una acelerada, pues puede ser un problema en tu trabajo, ¿no? Puedes pensar, híjole, esto me va a generar problemas, especialmente si mi jefe no tiene cohete para hacerlo bien y rápido, ¿no? Y también nos puede hacer parecer como demandantes. ¿Se acuerdan que les dije que me decían que la jefa cuando estaba en la universidad? Porque quería hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, esto lo cargamos mucho las mujeres porque nuestro liderazgo no se ve como liderazgo, se ve como que somos unas intensas o como que somos mandonas, ¿no? No se ve como un trait de personalidad de, ay, qué líder y qué echado para adelante, ¿no? Y es algo cultural y ya está. Este video no es lucha contra él, sino tú misma. Cómo tú te frenas a ti misma por, ya sea hacer las cosas de forma perfecta, con la cerecita del pastel, y si no está, no me lanzo, no me muevo, ¿sí? O más bien, hago mil cosas, ¿no? Que esos son los dos rasgos de la perfección, para que sean perfectas todas, pero muero y no priorizo y no delego, o que no estés dándote el reconocimiento público que necesitas para crecer, para ganar más, para ascender, ¿sí? Y luego la parte, por supuesto, de lo que hablábamos del miedo al que dirán, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿eh? O sea, y yo lo viví también en mi camino como emprendedora, cuando di el cambio de, no sé, académica y trabajo en la universidad y entonces agencia, a emprender en cosas nuevas, ¿no? En skincare, inclusive en mi coaching, en cosas que son distintas a tu path normal, que tú a ti misma te digas, ¿qué van a pensar los demás de que ahora hago esto? Entonces a muchas mujeres que están tratando de salirse del trabajo tradicional para irse a emprender, les cuesta trabajo esto, porque al final, claro, como tendemos a esa perfección y a lo que los demás digan de nosotras, no manches, ya trabajé muchísimo por llegar hasta aquí, me he preparado tanto para llegar hasta aquí y ahora de verdad voy a hacer algo más, o sea, ¿qué van a decir de mí? Entonces ten cuidado de estos 3 bloqueos que pueden estarte frenando, y que además de estos bloqueos hablo mucho con mis clientas, son comunes, y si quieres platicarme más acerca de ellos, pues puedes mandarme un DM y te cuento cómo puedo ayudarte con desbloquearte a través de uno de mis programas que tengo para mujeres empresarias poderosas e imparables. Así que bueno, espero que te haya gustado. Coméntame aquí cuál es el bloqueo que tú sientes que te está frenando y qué haces todos los días para no dejarte a ti en el último lugar, sino ponerte en primer lugar. Un abrazo.